Consumen anfetamina, se ha observado que liberan una menor cantidad de dopamina. Lo mismo se ha encontrado en modelos preclínicos. En ratas a las que se les induce obesidad a partir de la dieta, se ha encontrado que son más proclives a presentar este tipo de conducta de atracón, tienen un mayor índice de masa corporal y en estudios in vitro se ha confirmado también que existe una menor liberación de dopamina por ante la de dopamina o bien ante la estimulación eléctrica de las neuronas del área tegmental ventral. Por otra parte, se han encontrado también que existen alteraciones en los receptores de dopamina del tipo 2, es decir, los receptores de 2, que están expresados en las células hacia las que están proyectando las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, esto es en el núcleo accumbens. Se ha encontrado que en sujetos obesos existe una menor densidad de sitios de unión para este receptor comparado con los sujetos que no normopesan. Lo mismo con los sujetos que padecen trastorno por atracón, existen alteraciones en este receptor. Entonces, las alteraciones en la liberación de la dopamina, en su utilización y en los receptores que se han expresados en el núcleo accumbens se han asociado a las alteraciones que existen en la conducta de atracón, es decir, la ingesta motivada por los componentes hedónicos del alimento, la ingesta compulsiva y la pérdida de control sobre la conducta. Okay. Sin embargo, a la fecha permanece poco claro cuál es el papel que podría jugar las alteraciones, o más bien el receptor D2 que está expresado en el núcleo accumbens en la microestructura de la conducta alimentaria. Entonces, uno de los objetivos del presente trabajo es caracterizar la microestructura de la conducta tipo atracón inducida por acceso intermitente a sacarosa en ratas hembra. Determinar si la conducta de atracón está asociada a cambios en la motivación por el alimento palatable, es decir, si el hecho de que estas ratas presenten esa ingesta compulsiva está también relacionado con que estos sujetos están dispuestos a dar una mayor cantidad de trabajo para obtener un reforzador en forma de comida. Y finalmente determinar si los receptores a dopamina 2 del núcleo accumbens son un buen potencial para prevenir los cambios que se ven en la microestructura de la conducta alimentaria durante un episodio de conducta de atracón. Ok, para eso utilizamos ratas hembras de las cepas Prague-Dowley. Son hembras debido a que se ha encontrado que esta conducta tiene una mayor prevalencia en mujeres, y de hecho se ha encontrado que también en ratas hembra es más fácil inducirla y es un poquito más marcada esta conducta. Entonces seguramente también tiene algo que ver los ciclos hormonales de la rata. Pues utilizaron ratas hembra, al principio se habituaron a las condiciones de laboratorio, posteriormente se entrenaron a palanquear, es decir, a emitir una respuesta a cambio de un reforzador en forma de comida que era un pellet de sacarosa con sabor a chocolate. Se determinaron los puntos de ruptura, es decir, el punto en el que la rata deja de palanquear para consumir solamente un reforzador. Posterior a eso, durante 2 ciclos de estro, se sincronizaron estas ratas de manera que todas empezaran el protocolo de entrenamiento durante la misma fase de su ciclo de estro. Esto a través de citología exfoliativa vaginal. Se determinó en qué fase de su estro estaba, en proestro, estro, metaestro o bien diestro. Todas las ratas comenzaron a la mitad de la fase de diestro, es decir, al segundo día de su fase de diestro, y se determinó la fase de estro en la que estaban durante los 28 días de acceso a la sacarosa que tuvieron posteriormente. Son los datos que se tomaron en cuenta para el análisis son los de los días de estro y los de diestro, debido a que existen en esos días los picos más altos y bajos respectivamente de la hormona estradiol, que se sabe que puede tener un efecto inhibitorio sobre la conducta alimentaria y sobre la conducta de atracón. Para inducir la conducta tipo atracón se utilizó el modelo de acceso a sacarosa intermitente al 10%, es decir, se dividieron a las ratas en 3 grupos, en el grupo control, el grupo intermitente y el grupo ad libitum. Mientras el grupo ad libitum tenía durante las 24 horas el acceso a la sacarosa, el grupo intermitente solamente tenía acceso a la sacarosa 2 horas al día, 4 horas después de iniciar el periodo de ciclo el periodo de oscuridad. Y las ratas control no tenían acceso a la sacarosa. Los 3 grupos tenían acceso ad libitum
a alimento estándar y agua corriente. Luego de los 28 días se volvieron a determinar los puntos de ruptura y posteriormente en su grupo de estas ratas se les implantó una cánula guía dirigida a núcleo accumbens mediante estas coordenadas previamente estandarizadas. Se dieron algunos días de recuperación y posteriormente se realizó la administración de raclopride de 18 nanomolar o bien de vehículo a través de la cánula guía. Se les dio acceso al alimento dependiendo del tratamiento que estuvieran siguiendo y se videograbaron durante las 2 horas en las que ya se había establecido que presentaban la conducta tipo atracón. Se tomaron en cuenta los parámetros de la duración del episodio alimentario, la frecuencia de estos, la latencia, el intervalo entre episodios alimentarios, la tasa local de consumo, la actividad y el descanso. Al final del experimento los sujetos se sacrificaron, se extrajeron los principales depósitos de grasa corporal, el tejido graso pardo interescapular, el mesentérico, el retroperitoneal, el perirrenal e inguinal, el gonadal, y los sujetos que fueron administrados con el raclopride, se extrajo su cerebro, se fijó en factor contenido y se determinó el sitio exacto de inyección del fármaco. Los sujetos que fueron implantados fuera del núcleo accumbens, sus datos fueron excluidos del presente análisis. Ok, los resultados. Encontramos que los sujetos continuaron creciendo a lo largo del experimento, sin embargo no existieron diferencias significativas entre grupos en ninguno de las mediciones semanales que se hicieron. De la misma manera no hubo diferencias significativas en cuanto a la acumulación de grasa en ninguno de los depósitos de grasa corporales ni cuando se tomaron en cuenta el total de la acumulación de grasa. Se encontró que los sujetos que tenían acceso a la sacarosa, independientemente de si lo tenían ad libitum o bien intermitente, se incrementaba la cantidad de alimento estándar que consumían respecto al grupo control. Como se esperaba, a partir del 6º día, los sujetos que tenían acceso a la sacarosa de manera intermitente fueron incrementando su consumo hasta llegar a ser más o menos del 50% mayor a el consumo que presentaban los sujetos que tenían acceso a la sacarosa de manera ad libitum. Entonces, bueno, eso es como un buen indicador de que estamos induciendo una conducta que es análoga a la conducta de atracón. Es un alimento palatable, la sacarosa en agua, que le gusta mucho a las ratas. Hay ausencia de hambre fisiológica, las ratas no están privadas y es un periodo muy corto de tiempo, que son 2 horas. Ok. Encontramos que el acceso a la sacarosa no alteraba la cantidad de ciclos de estro que presentaban durante todo el experimento. Y, contrario a lo que esperábamos, no se encontraron cambios en la fase de diestro o de diestro en cuanto a cuánto comían a su ingesta energética de las ratas, ni durante la primera, segunda, tercera o cuarta semana del protocolo de entrenamiento. Sin embargo, sí se seguían conservando las diferencias en cuanto a tratamiento. Las ratas del grupo intermitente seguían consumiendo una cantidad mayor de energía que las de los otros 2 grupos. En cuanto a la tasa de respuesta, es decir, la cantidad de presiones a la palanca que la rata daba por segundo, no hubo diferencias significativas y, de nuevo, contrario a lo que esperábamos, la encuesta de las ratas del grupo intermitente, que eran las que expresaban la conducta tipo atracón, no estaban asociadas con cambios en la motivación por el alimento. Sin embargo, las ratas que tenían el acceso ad libitum, es decir, las 24 horas del día, sí presentaron un incremento en la cantidad de respuestas que estaban dispuestas a dar para obtener un suelo reforzado luego del acceso, de los 28 días de acceso a la sacarosa. Ok, bueno, en cuanto a la microestructura de la conducta alimentaria de las ratas, encontramos que la encuesta de estas ratas desde el grupo intermitente está caracterizada por ser de alta frecuencia, es decir, son muchos episodios durante esas 2 horas de corta duración y con intervalos entre estos episodios muy cortos. Es decir, podría estar asociado, eso de nuevo haría pensar que está asociado a un incremento en la motivación por el alimento, lo mismo que una latencia muy baja. Y bueno, aquí vemos que la diferencia pues es muy notoria. Cuando se administró el raclopride de 18 nanomolar, encontramos que solamente se prevenían los cambios en la frecuencia, en la duración de los episodios y se alargaban ligeramente los intervalos entre comidas. En los parámetros de tasa local de alimentación, actividad y descanso no hubo diferencias significativas.
Sin embargo, cuando se cuantificó la cantidad de energía total y por cada uno de los tipos de alimentos que consumían las ratas en conducta tipo atracón, encontramos que la administración, el bloqueo, de los receptores D2 disminuía de manera selectiva la cantidad de solución de sacarosa que estos sujetos estaban ingiriendo. Ok, como conclusión, la conducta de atracón estuvo caracterizada por un incremento de más del 50% de la ingesta desde la segunda semana hasta el final del experimento, y por episodios numerosos de alimentación de corta duración, intervalos entre comidas de corta duración y una latencia también disminuida. La administración intranúcleo accumbens del antagonista de los receptores D2 previno solamente los cambios en la frecuencia y en la duración, y logró disminuir la cantidad de sacarosa que consumían estos sujetos durante las 2 horas. La conducta de atracón no estuvo relacionada con cambios en el peso corporal, ni en la acumulación de grasa, ni en la motivación por el alimento palatable, ni tampoco fue dependiente de la fase de ciclo de estro. Y el tratamiento con los antagonistas del receptor D2 deberían ser considerados como un posible blanco terapéutico para el tratamiento de trastornos que presenten esta conducta, de la conducta de atracón. Y bueno, por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí, Omar. En ese sentido, ¿cuál sería el significado tradicional de términos de la participación de dopamina? Ok. Ustedes han estado trabajando con otro tipo de, por ejemplo, con serotonina, cannabinoides, y en este caso, ¿cuál sería su hipótesis? Ok, probablemente no sean los factores hedónicos. Nosotros sabemos que el receptor D2 está en esa área del cerebro, está expresado sobre la vía indirecta, que es mucho de regulación de la conducta motora. Entonces, la siguiente hipótesis de la que partimos a partir de estos datos es que, si bien no está asociado con cambios en la motivación por el alimento palatable, sí podría estar asociado con un rasgo de impulsividad o con un déficit en cuanto a controlar o inhibir la conducta. Entonces, lo siguiente que estamos haciendo es averiguar en qué sentido se está cambiando la expresión del receptor D2 en esa área del cerebro. Entonces, estamos cuantificando la proteína en muestras de tejido homogenizado de núcleo accumbens de esas ratas, y lo siguiente también sería saber específicamente cuál de esos receptores que están ahí es el que está cambiando. Sabemos que está presinápticamente, es decir, es el que está regulando la cantidad de dopamina que se libera desde el BTA, o bien si son los receptores D2 que están expresados sobre las neuronas de GABA, que son las están un poquito más asociados al inicio de la conducta motora, y en particular a la inhibición conductual. Entonces, creo que la hipótesis ahora va en ese sentido. Si bien no son los componentes hedónicos, probablemente sí sería un componente motor. Entonces, en ese sentido estamos buscando en dónde está el cambio plástico que se está induciendo en el receptor D2. Si es más en cuanto a presináptico, que sería modulando una alteración en la modulación de la liberación de dopamina, que tiene que ver con cuestiones un poquito más motivacionales, o bien es algo un poquito más motor. Entonces se está buscando eso, igual por localizar receptor D2 en células positivas a tirosina hidroxilasa, y receptores D2 en células positivas a GAT65, que son las GABAérgicas, y relacionarlo con un modelo, ver cómo funciona en estas ratas un modelo de impulsividad. ¿Cómo se llama este modelo? De un reforzador de morado, no sé el nombre. Ajá, descuento temporal. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, previamente se ha reportado que tanto las grasas como carbohidratos modifican de manera diferente la expresión de receptores en el sistema de recompensa. Entonces, me gustaría saber si en su laboratorio, o si tú has leído, si esta parte de la administración de la comida incluso podría también ayudar a disminuir o ser una estrategia terapéutica cuando los organismos son con grasas, porque es diferente. Entonces, no sé si estos resultados también ya se han estudiado por
grasas o no? Sí, sí se ha hecho, y seguramente sí hay una diferencia muy grande en cuanto a si el atracón es con grasa o si el atracón es con azúcar. Se puede inducir con ambos, pero la grasa sinceramente es como que muy palatable, no le gusta mucho a las ratas, ¿no? Entonces sí también hay diferencias en cuanto a cómo se altera la composición corporal, digamos, de los depósitos de grasa. Es más probable que se altere con una dieta o con atracones de grasa que con de carbohidratos. Y hay dos trabajos, uno en el que se hace con ratas hembra, y si la dieta es de grasa y administran antagonistas a D1 y a D2 y no ven cambios. Hay otro trabajo en el que se hace, ese es con machos, es una dieta alta en grasas y carbohidratos, y lo mismo, administran antagonista del receptor D2, igual no logran ver cambios. Entonces seguramente sí hay alguna diferencia ahí en cuanto a esas características, esos factores del sexo de los sujetos y la composición de la dieta. Otra pregunta más. Según entendí, pareciera que independientemente del sexo, en este caso que fueron hembras, ¿no? Tú me diste los diferentes ciclos hormonales y no encontré ninguna diferencia significativa en el, creo que fue el diestro y el otro. Tu primera hipótesis había sido que debido a diferencias hormonales pudiera presentarse más en hembras que en machos. Entonces, si en tu experimento como tal no se vio esta asociación en los diferentes estadios, ¿a qué le asociarías entonces que se presente más en las hembras que en los machos? Son como varias cosas ahí. O sea, en un primer momento lo que buscábamos era como validar el modelo. O sea, porque la pregunta es, ok, sí, tienes atracón en ratas, pero son hembras y están todo el tiempo ciclando. Como sabes que no influye de manera diferencial las concentraciones de estradiol en cada una de las etapas. Nosotros hizo el experimento, encontramos que no. ¿Por qué? El resultado es un poco controversial. Pero si nos fijamos como en las diferencias metodológicas que hay entre esos otros experimentos y igual diremos por qué. En la mayoría de los experimentos que confirman que el estradiol tiene un papel inhibitorio en la conducta alimentaria son ratas ovariatomizadas. Entonces se quitan los ovarios y hacen terapia de reemplazamiento. Entonces les inyectan estradiol. Pues obviamente no sabemos si solamente sea el estradiol o sea alguna otra cosa más que tenga el ovario. El ovario no hace seguramente muchas otras cosas más que producir estradiol, ¿no? Entonces puede haber ahí alguna diferencia. Otra es que un metabolito del estradiol, no me acuerdo cómo se llama, hace que los sujetos sean más proclives a presentar conducta de atracón. Incluso en machos, cuando ese metabolito se les inyecta, el metabolito del estradiol, presentan una mayor adquisición más rápida de la conducta de atracón. La otra es el periodo en el que nos medimos, o sea, son 2 horas. En 2 horas a lo mejor no se ve el efecto de una hormona que tiene 12 horas en plasma, ¿no? A lo mejor es muy poco. Y hay otro estudio finalmente que solamente encuentra el efecto inhibitorio del estradiol durante la primera semana, es decir, durante las primeras fases de establecimiento de la conducta de atracón. Posterior a eso, ya el efecto del estradiol ya se rebasa, ya queda un poquito más marcado el efecto del acceso intermitente a la dieta palatable. Bueno, muy bien, muchas gracias, Omar. Gracias. Ahora tenemos bueno, hace un momento, como yo llegué tarde, porque venía desde allá, nos tienen 15 minutos para la presentación y tenemos 5 minutos para preguntas. Entonces, el siguiente trabajo se titula Características neuropsicológicas de niños preescolares con corrección clínica de granulomatosis simples, que presenta Julieta Moreno Chiabones, y la tutora principal es Guillermina Yáñez. Bueno, buenos días. Les voy a presentar los resultados, parte de los resultados de la investigación que se llevó a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital La Raza. Gracias. Bueno, primero vamos a definir qué son las suturas craneales. Las suturas craneales son fibras densas entre huesos adyacentes.
Esta imagen que ven aquí es una reconstrucción tridimensional de tomografía de un cráneo sano. Entonces, las suturas craneales son esos espacios que se encuentran abiertos. Gracias a este estudio se pueden apreciar. Estas suturas tienen diversas funciones, como permitir el paso a través del canal del parto, sirven también como amortiguadores, permiten el crecimiento del cerebro y previenen la separación de los huesos. Entonces, cuando hay una fusión prematura de alguna de estas suturas, se da lugar a la craneosinostosis simple. Puede ser la fusión prematura de una o más suturas. Dependiendo de la sutura que se encuentre fusionada, es el tipo de forma craneal que se va a adoptar. Entonces, por ejemplo, aquí, como pueden ver, no se encuentra esta sutura que se llama sagital, entonces que debería de verse así. Entonces, lo que provoca esto es que se aumente el diámetro antero-posterior. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen se puede ver la sutura metópica fusionada, que debería de observarse así. Entonces, lo que hace es que se estrecha la parte frontal, hay una compensación en la parte posterior del cráneo, y si se fijan desde acá arriba, se ve pues como una forma triangular. Entonces, dependiendo de la sutura que se encuentre fusionada, se va a adoptar, el cráneo va a adoptar una forma distinta. El diagnóstico de esta patología generalmente se hace los primeros meses de vida. Es evidente cuando los niños presentan esta craneosinostosis simple, y también se hace a través de este estudio de la reconstrucción tridimensional de la tomografía computarizada, y en algunas ocasiones se puede hacer el diagnóstico también por exploración física, pero generalmente los médicos pues realizan un estudio de tomografía para confirmar el diagnóstico. Y el tratamiento es quirúrgico, que el principal objetivo es corregir la deformidad craneana y también evitar algunos problemas funcionales como hipertensión craneal y deficiencias en el flujo sanguíneo. Paciente, por favor, gracias. Hay algunos estudios en donde se han reportado alteraciones estructurales en el cerebro de estos pacientes. Se ha encontrado una reducción de la distancia entre polos frontales y algunas estructuras cervicales, y también aumento ventricular y menor tamaño en cuerpo calloso y vermis. Hay también algunos estudios funcionales en donde se reporta que uno de los mayores problemas que tienen estos niños es hipertensión craneal. Se han manejado distintos porcentajes, se habla entre 4 y 20%, y cuando hay más de una sutura involucrada, entonces aumenta el porcentaje de la hipertensión craneal entre el 30 y el 50% de los niños. Y también en un estudio de resonancia magnética funcional realizado en adolescentes, encontraron alteraciones en las conexiones de la corteza prefrontal, el lóbulo parietal superior y en los giros angulares supravaginales. La siguiente, por favor. En cuanto a las evaluaciones del desarrollo y neuropsicológicas de estos pacientes, pues generalmente hay más estudios sobre
pacientes durante los primeros años de vida, en donde se ha encontrado de forma consistente retraso psicomotor del lenguaje cognitivo. En la etapa preescolar hay muchísimo menos estudios en comparación con los primeros años de vida, y también encontramos que se habla de índices muy globales sin especificar exactamente en qué parte del proceso hay deficiencia, y el hallazgo más consistente que se ha encontrado en esta etapa es que se encuentran deficiencias en el lenguaje, y se habla más o menos entre un 30 y un 50% de las muestras estudiadas. Y en lo que respecta a la edad escolar, también hay pocos estudios. Se encuentra de manera consistente que el coeficiente intelectual es normal, pero presentan problemas de aprendizaje, especialmente en la lectura y en la aritmética, y también se habla más o menos entre un 50% de la muestra presentan estas deficiencias en el aprendizaje. Y bueno, el planteamiento del problema de la investigación, pues nosotros quisimos hacer la evaluación en la etapa preescolar porque hay una menor cantidad de estudios, hay resultados contradictorios en donde se habla que hay un funcionamiento cognitivo normal, y hay otros, como les había mencionado, que hablan sobre deficiencias en el lenguaje. También hablan sobre índices globales y no se especifica en dónde está la deficiencia, y también hay procesos que no se han evaluado en esta etapa, como el funcionamiento ejecutivo, la memoria, procesos de isoconstrucción y las habilidades numéricas. Entonces, el objetivo fue determinar si había diferencias en el funcionamiento cognitivo y conductual entre niños con craniosynostosis simple que se encuentran en edad preescolar y niños clínicamente sanos. Los participantes se evaluaron 31 pacientes que tenían que tener un rango de edad entre 3 y 5 años, 11 meses de edad, con el diagnóstico de craniosynostosis simple confirmado por un neurocirujano, por un estudio de imagen y ya con la corrección quirúrgica. Y la muestra control se buscaron igual 31 niños con características similares a las de los pacientes con craniosynostosis en edad, grado escolar y sexo. La siguiente, por favor. La variable independiente, pues la presencia o ausencia de craniosynostosis, y se evaluaron estos procesos: lenguaje, la visoconstrucción, memoria, motricidad, funciones ejecutivas, coeficiente intelectual, las habilidades numéricas y el comportamiento. Se evaluaron con estos instrumentos. Se utilizó la escala Wechsler de inteligencia para preescolares. Las escalas McCarthy solamente se utilizaron para evaluar la motricidad, la memoria y la escala numérica, que son procesos que no son evaluados por el WITSI. La siguiente, por favor. Se aplicó un inventario de articulación, una tarea de fluidez semántica, otra de fluidez fonológica. Gracias. Se le aplicó a los padres un cuestionario para evaluar la conducta de los pacientes, y por último se utilizó una tarea de inhibición. Gracias. Bueno, estas son las características de la muestra. Se evaluaron 31 pacientes. La edad de evaluación fueron 53 meses. Se hicieron comparaciones para ver si los grupos tenían características similares, y tanto en la edad, los años de escolaridad y la escolaridad de los padres
fueron similares. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se determinó si había deficiencias en algún proceso, dependiendo de si en alguna escala presentaban desviaciones de 1.5 o mayores a la media. Entonces, como pueden ver, el grupo clínico hubo 15 pacientitos que no tuvieron alteración. En cambio, bueno, con el grupo control fueron 21 pacientes. Y bueno, de manera general, hubo un mayor número de niños del grupo con craniosynostosis que presentó alguna deficiencia en algún proceso. Se hicieron también comparaciones y se determinó que había diferencias significativas en pacientes en estos procesos, en el lenguaje y la memoria. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, esta tabla agrupé las variables que evalúan el lenguaje, porque fueron pues, los resultados donde hubo más deficiencias. En donde hubo diferencias significativas fue en el coeficiente intelectual verbal, en la tarea de información de vocabulario y en la tarea de fluidez semántica. La siguiente, por favor. Gracias. También hubo diferencias en el coeficiente de velocidad de procesamiento, en el CI total, en la tarea de diseño con cubos, en una tarea de memoria visual y en una tarea de coordinación de piernas. En el inventario de conducta no se observaron diferencias significativas entre los dos grupos en algunos de los dominios que evalúa el inventario. Y ya como conclusión, bueno, pues hubo un peor desempeño en el grupo con craniosynostosis, sobre todo en tareas que involucran la parte verbal, como información, vocabulario, la fluidez semántica, también la velocidad de procesamiento, tareas de visoconstrucción, de memoria visual y de coordinación de los miembros inferiores. Y bueno, pues estos resultados concuerdan con algunos estudios en donde se reporta que niños de 3 años de edad puntúan peor en índices motor y cognitivo y en una escala de lenguaje, con otro estudio que reporta el 30% de pacientes con problemas en la articulación o en el lenguaje, pero ahí no se especifica qué instrumento se utilizó. Y otro estudio que reporta que la mitad de la muestra estudiada presentó un trastorno del lenguaje. Y bueno, también este hallazgo de coordinación, o sea que presentó que los niños con craniosynostosis presentan un peor desempeño en la tarea de coordinación de pierna, pues no se había reportado, retraso psicomotor, pero no se dice como si es motor fino o grueso. También no teníamos datos anteriores sobre estos procesos, en donde dieron diferencias significativas en memoria visual, en velocidad de procesamiento y en tareas de visoconstrucción. Y bueno, pues ya sería importante realizar evaluaciones periódicas a estos niños porque hay un porcentaje alto que presenta alguna dificultad. Y bueno, pues el problema al que nos enfrentamos fue pues, que es una muestra pequeña, que se aplicaron algunos instrumentos sin estandarización en población mexicana
Y bueno, ya como planteamiento futuro se podría realizar un seguimiento longitudinal a niños con craniosynostosis para ver cómo van evolucionando de manera cognitiva y conductual, correlacionar estudios de imagen funcional con su desempeño cognitivo. Y bueno, pues si ya estamos detectando que algunos están presentando dificultades cognitivas, pues realizar una estimulación temprana. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas, pero les voy a pedir, por favor, con el amigo Luis, ¿no les ayudan y ponen esas sillas para que las chicas que llegaron puedan sentar? Y mientras podemos proceder a las preguntas. ¿Tienen una pregunta? A ver, con usted. Ahora voy para no sé si hayas analizado tus datos de evolución, ya sea por el tiempo de evolución, me refiero a que niños que hayan sido intervenidos quirúrgicamente como más temprano que otros, y también como la ubicación o el tipo de fisura que se cerró. Supongo que es diferente a los que tienen las como la sagital, que es la que se cierra, o si es más anterior, posterior, etc. No sé si hayas visto alguna diferencia o hayas hecho algún análisis. Por suerte no tengo esos resultados, pero sí se analizaron y se hizo también una comparación de niños que habían sido operados antes del año de edad y con niños que fueron operados después del año de edad, y sí se detecta que los niños que fueron operados después del año de edad tienen un peor desempeño, sobre todo en cuestiones de lenguaje. Y en cuestión de la ubicación de la sinostosis, encontramos que, bueno, como el número de pacientes más numerosos lo teníamos en la craniosynostosis de tipo sagital y sí. Lo único que tengo que hacer es voltear las sillas para que se sentaran. Queremos abrir el espacio para pasar. Espacio para pasar. Permíteme, porque si no estamos haciendo bueno, ahora sí pasen, siéntense y ahora sí. Continúen, por favor. Tenemos pacientes con, bueno, mayor número de pacientes con craniosynostosis sagital y con craniosynostosis coronal. Entonces, comparamos el desempeño de esos tipos con sus propios controles, y los niños con craniosynostosis sagital puntúan, o sea, no hay diferencias, puntúan igual que sus controles, pero los niños con plagiocefalia anterior se ve una diferencia en muchas tareas, como velocidad de procesamiento y motricidad. Y bueno, contrastando con la literatura, niños con con craniosynostosis sagital son los que mejor puntúan en comparación con otros tipos de craniosynostosis. Por atrás, señorita. Bueno, un poco retomando estas variables, que era el momento en el cual se realizó la cirugía en los niños y el tipo de alteración, o bueno, en la fisura, ¿no? ¿Qué fisura, perdón, estaba alterada? ¿Cómo explicarías o cómo explicas los resultados que obtienes en ciertos procesos cognitivos? O sea, hay una relación, por ejemplo, pues, con la alteración en el lenguaje, y ¿cómo la explicas? Bueno, desgraciadamente no tenemos el estudio de imagen de todos los pacientes al momento de la evaluación, o sea, como en la etapa en la que se hizo la evaluación, tenemos el estudio en el que se hizo el diagnóstico, pero pues
ese estudio se realiza en los primeros meses de vida, ¿no? Se encontraron en los pocos estudios que tenemos en esta etapa, se encontraron alteraciones pues más como en la simetría, del cerebro, alteraciones estructurales no se han encontrado, y pues realmente los hallazgos que se han encontrado en otros estudios a lo mejor no concuerdan tanto como o no son tan específicos como decir, no, pues está la alteración en determinada, la alteración estructural en determinada parte del cerebro. Entonces, pues no sé. ¿Y tú te has planteado alguna hipótesis funcional respecto a tu propia muestra y por qué necesariamente muestra? Bueno, si ya estructuralmente no es funcional. Lo que nosotros hemos estado planteando pues es que probablemente tengan alteraciones en la parte frontal, en la parte también temporal, y pues no sé. Gracias. La última pregunta, ¿alguien había hecho una pregunta por allá? Bueno, la última. Sí, ¿se sabe si hubo complicaciones después de la cirugía en estos niños? La mayoría no presenta complicaciones. Tienen una evolución, pues una evolución buena. Si hay alguna complicación durante la cirugía, es un sangrado y los niños no sobreviven, pero pues es una, o sea, yo creo que de 200 que operan, a lo mejor le pasa a uno y a lo mejor ni a uno, ¿no? Pero casi todos evolucionan bien. Algunos, pero un porcentaje muy pequeño, se vuelve a cerrar la sutura, pero es algo poco probable. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el siguiente trabajo estudia oscilaciones electroencefalográficas de la percepción muscular que presenta el IST por títulos. Su autor es el doctor Juan Chica Pérez. Hola, pues buenas tardes. El proyecto que desarrollé lo realicé en la Facultad de la Tesis Tacala, en el Laboratorio de Neurometría, y el proyecto está relacionada con las oscilaciones electroencefalográficas asociadas a la percepción multiestable. Generalmente, pues nuestro comportamiento está guiado por los cambios que ocurren en el ambiente. Sin embargo, cuando los estímulos visuales o auditivos, cualquier tipo de estímulo, cualquier modalidad sensorial no está como bien definido y se presenta de forma ambigua, nosotros podemos percibir como diferentes interpretaciones de ese mismo estímulo, aunque en el ambiente no haya cambios realmente. Y es eso a lo que se refiere el fenómeno de percepción multiestable. Generalmente la percepción multiestable se estudia en el ámbito visual, y entonces se utilizan las figuras ambiguas. Nosotros conocemos muy bien esta de la figura de la copa y las caras. Entonces, si la vemos, de repente vemos una copa y de repente unas caras. Esta es una característica de este proceso, que es la alternancia espontánea. Podemos estar observando la copa y de repente, en cualquier momento puede cambiar a la otra interpretación. Otra de las características es que puede ser mutuamente excluyente. Son mutuamente excluyentes la percepción de las interpretaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en este cubo, nosotros la orientación del cubo orientada a la derecha, solamente podemos observar esa orientación, no podemos observar la que está a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Primero observamos una y después se cambia, pues
forma aleatoria a la otra percepción, y esta es otra de las características que hay, que la duración de la estabilidad es aleatoria, no podemos digamos predecir cuándo se va a presentar esa alternancia a la otra interpretación. Una de las digamos de las aproximaciones que se ha utilizado para dar cuenta de qué es lo que determina el tiempo de estabilidad en la percepción se ha hecho a través de las leyes de la Gestalt, y esto atribuyen a que las propiedades holísticas del estímulo son los que determinan estos cambios perceptuales, tales como por ejemplo la simetría, el cierre, la proximidad de los elementos, cómo es que se encuentra el estímulo, las características físicas, el contraste, la luz, todo eso, tiene una influencia importante en el cambio de la percepción. Sin embargo, la psicología de la Gestalt está pues enfocada a describir principalmente el sistema bottom-up, es decir, nuestra percepción está guiada o está dirigida por los cambios en el ambiente. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el contraste, la luz, el tiempo de presentación de la figura, todo lo que esté ocurriendo en el exterior va a influir en la forma en la que percibimos. Sin embargo, existe otro sistema de alto orden, que es el sistema top-down, que también tiene influencia sobre el procesamiento sobre nuestra percepción. Entonces nosotros también podemos dirigir la atención o podemos tener un control voluntario hacia lo que queremos percibir. Entonces, si les pidiera que observaran más hacia una figura, lo podemos hacer bien, ¿no? Podemos controlar bien, permanecer mucho tiempo durante esa percepción. En cuanto a los correlatos neuronales, que es de la percepción multiestable, se ha hecho principalmente con animales de laboratorio, con estudios de electrofisiología con registros intracraneales, y lo que han encontrado es que existen neuronas o tipos de neuronas que pertenecen a regiones de alto nivel de procesamiento y que son neuronas selectivas que responden a un tipo de representación sensorial. Estas regiones son principalmente, por ejemplo, la corteza extraestriatal B2 o la corteza temporomedial o inferotemporal o el surco temporal superior. Hay ciertos grupos de neuronas en estas regiones que disparan ante la representación de la percepción de una representación visual, y se silencian cuando el animal, principalmente se ha hecho con monos, ¿no? Los condicionan, les presentan la figura ambigua y entonces los condicionan. Les dicen la condición es que presionen un botón rojo cuando perciban esta figura y otro botón cuando la figura cambie. Entonces es lo que se ha observado. Hay neuronas selectivas que disparan hacia a cierta representación y se silencia cuando la percepción cambia a la otra. Sin embargo, también es importante, o no se ha descrito las características oscilaciones de la actividad cerebral, y una de las técnicas que se puede hacer uso para poder estudiar estas características de las oscilaciones cerebrales es el encefalograma. Y lo que tenemos de la actividad, lo que se observa en el eje es una actividad neuronal, que si la viéramos así a simple vista es una actividad aleatoria irregular, que nosotros podemos verla como ruido, una actividad de muy alta variabilidad, y que esto hace referencia a que esta variabilidad se debe a que en la microestructura de la actividad electroencefalográfica existen múltiples estados de corta duración que van intercambiándose en muy cortito tiempo. Entonces, lo importante del proyecto es de que los cambios espontáneos de la percepción multiestable puede ser un indicador confiable o conductual de la transición entre estos estados. Entonces, lo importante aquí es como estudiar ese proceso en el que cambia de un estado a otro y poder describir las características oscilatorias de este fenómeno. ¿Y eso por qué es importante? Como les decía, el que haya mucha variabilidad en la actividad neuronal favorece, o que haya muchos estados, favorece que el sistema pueda responder de manera rápida a los cambios que están ocurriendo en el medio ambiente. Entonces, hay algunas patologías como el autismo, el TDAH o la esquizofrenia, donde existen como ciertas deficiencias a las respuestas de los cambios externos, y que pudiera ser que se deba también a
de la transición entre un estado y otro. Entonces, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la actividad electroencefalográfica asociada a la percepción multiestable de una figura ambigua. Participaron, bueno, los participantes que se utilizaron para hacer el análisis de la señal electroencefalográfica fueron 22 participantes sanos de la Facultad de Iztacala, seleccionados de manera no probabilística y una edad promedio de 18 años. Estos fueron los estímulos que se les presentó. La tarea consistía en la presentación continua de este mismo estímulo. Es una figura ambigua, el cubo de Necker. Entonces, si ustedes miran aquí al centro, de repente pueden ver la orientación del cubo, que está orientado a la derecha, y pues espontáneamente puede cambiarse a la izquierda. Entonces, eso tenían que observar los participantes y reportar conductualmente cada vez que su percepción cambiara. Y se incluyeron también otros estímulos, digamos, haciendo esto de los sistemas bottom-up. Entonces nosotros modificamos también como ciertas características del estímulo para, digamos, mantener la percepción más hacia un lado. Sin embargo, no se borró por completo esa ambigüedad y los sujetos seguían presentando cambios perceptuales. La siguiente. Bueno, y esta fue la tarea. Como les digo, es el cubo se les presentaba de manera continua, alternando entre los tres tipos de estímulo, y lo único que tenía que hacer el participante era inclinar de forma pasiva el cubo e ir indicando hacia dónde estaba orientada esa representación que tenía. Entonces pudo haber iniciado con la derecha, luego izquierda, derecha, izquierda. Esto se registraba en el registro electroencefalográfico. Entonces, esto nos servía las respuestas motoras como un punto de partida para hacer el análisis y poder caracterizar esos estados, bueno, caracterizar ese pequeño estado, ¿no? Que será de la conducta perceptual hacia atrás y poder caracterizar. En la adquisición del EEG se utilizaron 19 electrodos con un pasabanda de 0.05 a 100 Hz. La frecuencia demostró eso de 1000 Hz porque pues para el análisis de frecuencia pues fue un análisis amplio desde delta hasta gamma. Las impedancias fueron menores a 10 kiloohms y también se registraron movimientos oculares para la corrección de los artefactos. Bueno, entonces primeramente, bueno, cuando nosotros obteníamos la respuesta motora, era indicativo de que la percepción ya había ocurrido, entonces no valía la pena hacer el análisis a partir de esa respuesta. No. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una promediación de los segmentos de cada respuesta para identificar aquellos componentes motores, ¿no? El componente de preparación motor, ya que esto pues, nos metería ruido y no sería conveniente analizar. Es por ello que a partir de más o menos como a los menos 300 milisegundos, bueno, no, fue menos 400 milisegundos, hacia atrás fue que se tomaron las épocas de análisis. Fueron épocas de análisis de una duración de 1023 milisegundos y tuvimos tres condiciones: la condición de la figura ambigua y la condición de la figura inducida, la que tenía menor ambigüedad. Y digamos, para tener también como otra, una variable de control, se tomó la condición de estabilidad, en un periodo en el que no ocurría esa percepción visual, era donde no estaba ocurriendo ningún cambio. A estas épocas se realizó el análisis espectral de banda estrecha, la siguiente, y para el análisis estadístico se hizo una nova de medidas repetidas donde se evaluó la influencia del tipo de condición ambiguo inducido de estabilidad contra cada electrodo, que es la región. Bueno, estos son los resultados conductuales, pues podemos observar a simple vista que las figuras inducidas sí tienen ese efecto, o sea, cambiar las características físicas de los estímulos hacen a lo que estamos viendo aquí es estabilidad de la percepción. Mientras más hay estabilidad, más permanece esa percepción. Entonces, en las figuras inducidas, pues sí estamos diciendo que se mantenga más la percepción, y en la ambigua la duración es mucho menor. Y en cuanto a los resultados electroencefalográficos, únicamente se encontró una interacción entre condición y región para la actividad banda delta y beta. Y para la banda delta,
prácticamente todos los electrodos, bueno, aquí lo que se está graficando es la potencia de esta actividad, de actividad delta, ¿no? Entonces, mientras más grande esté la barra, es mayor potencia de esa actividad. Y podemos observar que para la condición de la figura ambigua, prácticamente la zona central y las regiones derechas hay un incremento de la potencia en delta, mientras que para la figura inducida, o sea, con todos los electrodos, hay ese mayor incremento de la potencia. Y para beta, únicamente un poco como efectos significativos para la figura inducida, que disminuye la potencia beta previo al cambio perceptual. Bueno, de acuerdo con los resultados, observamos un aumento en la actividad de la banda delta que ocurre previo al cambio perceptual respecto a la condición de estabilidad. En cuanto a los cambios ambiguos, se encontró que este incremento se da solamente en regiones derechas, mientras que para los cambios inducidos hay una modulación global, es como si tuviera que hacer un mayor esfuerzo a coordinar todas las áreas del cerebro para poder modular la percepción. Y bueno, lo que es curioso aquí es, delta no es una como actividad característica de la vigilia, ¿no? Sino se da como en ciertos procesos como muy selectivos del sueño y todo eso. Sin embargo, sí se ha hablado como de una delta funcional que se da ante tareas, sobre todo se ha visto mucho en tareas que tienen que ver con la atención interna, cuando estamos poniendo la atención hacia representaciones internas, y que la función de esa delta funcional podría tener una relación como inhibitoria, inhibir procesos que están ocurriendo en el exterior para enfocarnos solamente en los procesos mentales que estamos desarrollando. Y pues bueno, una de las limitaciones es que al utilizar este tipo de análisis de frecuencia, estamos sacrificando características temporales de la actividad, de las oscilaciones. Y siendo este un proceso que les estoy diciendo de transición de actividad, sería importante pues también poder evaluar la actividad electroencefalográfica a nivel temporal, y no solamente a nivel de frecuencia. Entonces, bueno, sería recomendable hacer análisis de tiempo-frecuencia que permitan evaluar la dirección de estos procesos transitorios, y que probablemente encontremos que la actividad delta aparezca primero en regiones frontales y se vaya desplazando hacia zonas occipitales. Y pues sería todo. Gracias. Muy interesante. Aquí me quedan como dos preguntas, ¿no? Un poquito estás hablando de la actividad delta y actividad beta, ¿no? Entonces, actividad delta, en algunas, justamente en estudios de la doctora Talia Harmony, se ha observado que, por ejemplo, se emplea mucho como en redes corticofugales. Entonces, tú un poquito en un principio estabas hablando de esta hipótesis como bottom-up y top-down. Entonces, quizás la actividad delta te apuntaría más hacia una hipótesis top-down o hacia una bottom-up. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería, si tú estás incluyendo actividad beta, ¿tú supondrías que se están sincronizando más la actividad en regiones, o sea, localmente, o regiones como más amplias, cerebralmente, para la percepción? Sí. Bueno, la primera pregunta, la actividad delta, creo que sí. Bueno, hay varios estudios que han relacionado la actividad delta con procesos top-down, no tanto bottom-up, y que de hecho la doctora Harmony decía que pues este tipo de actividad podría ser característica de este sistema de Fault Network, ¿no? Y que podría ser que también sea lo que estamos viendo ahí. Y en cuanto a beta, pues creo que sería como más local, no tan... Más bien el delta, lo que estamos observando cuando observamos oscilaciones delta, pues tienen esta función de la coordinación a largas distancias, ¿no? Mientras que actividades muy rápidas tienen que ver más con regiones locales, y de hecho pues aquí en beta solamente 3 electrodos, o sea los parietales, eran los que habían presentado esta
disminución. ¿No pensaron en hacer, en vez de comparar con tiempo sin estímulo, hacer una comparación con una figura visual, con algo visual, un estímulo visual, pero que no tenga las características de los estímulos? O sea, que cuadrado, no cambie, ¿no? Porque como lo comparas con una línea base que es sin nada, entonces, y es un estímulo visual, que no, si no hubiera sido más interesante que compares con estímulo visual con características. Sí, o sea, no tuvimos eso, pero hicimos registros como en reposo y no sé si pudiera suplir eso, ¿no? Porque pues Yo digo que hubiera un estímulo visual, porque pues, obviamente y que fuera cambiando muchas redes, áreas de procesamiento visual, ¿no? Sí, no lo hicimos, pero la verdad sí es importante hacer ese tipo de estímulos que nosotros hubiéramos cambiado, ¿no? Sí, por ejemplo, mirar solo un cuadro versus mirar un cuadrado, por ejemplo. Y no sería lo mismo, o sea, tener en estado de reposo ojos abiertos. Pues no, porque es un estímulo con alguna característica geométrica, lineal, no sé. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. El siguiente próximo operación de presentación es un en pacientes con síndrome de Williams. Lo presenta Carlos Alberto Serrano Juárez y la doctora es la doctora Luisa María Juárez. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a presentar algunos resultados de mi tesis doctoral que tiene que ver con pacientes con síndrome de Williams. A grandes rasgos, el síndrome de Williams es un trastorno genético ocasionado por la borradura una borradura dentro de varios genes del cromosoma 7. Va a provocar principalmente este fenotipo facial y una manifestación cardíaca que se llama estenosis supravalvular aórtica, además de otras neurológicas y un fenotipo ya muy caracterizado cognitivo-conductual. Este fenotipo se ha encontrado que tiene que ver con los genes que se van a perder dentro del cromosoma 7. En el 95% de los pacientes con síndrome de Williams se pierden un total de 24 genes. Sin embargo, en el 2 al 3% se pierde un gen más, que es el TF2-CRD2. Y finalmente tenemos un mínimo porcentaje de pacientes que van a tener una deleción atípica o muy poco frecuente. Está considerada entre las enfermedades poco frecuentes justamente porque tiene una prevalencia no cada 25.000 nacimientos vivos. Estos son los genes que a través de estudios de modelos animales y casos únicos se han encontrado que pueden tener relación con el fenotipo cognitivo-conductual, el cual se caracteriza justamente por una mejor preservación de las habilidades verbales, una adecuada percepción e identificación de estímulos visuales, una mejor memoria verbal, capacidad atencional y motricidad gruesa. Por otro lado, presentan alteraciones en el coeficiente intelectual total, tienen graves alteraciones en las habilidades visoespaciales, que sería como una característica común en ellos, además de la hipersociabilidad. El 60% llega a presentar trastornos de déficit de atención y tienen problemas en la motricidad fina y la cognición social debido a algunas alteraciones, por ejemplo, el corteza parietal, lóbulo frontal, núcleos basales y cerebelo. Sin embargo, en los últimos años se han encontrado algunas variaciones en el fenotipo cognitivo-conductual, la cual podría estar ligada al genotipo. Además, la mayoría de los estudios que han intentado hacer esta relación se basan en modelos animales y casos únicos. Por lo tanto, mi pregunta de investigación es: ¿qué diferencias existen en el perfil neuropsicológico en pacientes con síndrome de Williams de acuerdo al tamaño de la deleción cromosómica? El objetivo general fue caracterizar el fenotipo neuropsicológico de pacientes con síndrome de Williams e identificar diferencias de acuerdo con el fenotipo, tomando en cuenta el grado de lesión, es decir, los genes que se conservan y los que pierden. Por otro, y la hipótesis es que el grado de lesión cromosómica o fenotipo influirá en el fenotipo neuropsicológico de los pacientes con síndrome de Williams. La importancia del estudio es que encontramos que hay una variabilidad en los antecedentes ya en los perfil neuropsicológico y fenotipo. Además de que estoy usando una muestra humana y me permite hacer comparaciones entre grupos y casos únicos. Esto puede ayudar a un mejor diagnóstico, una mejor intervención y seguimiento de los pacientes con síndrome de Williams de acuerdo a su tamaño de lesión. Además de que podría ayudar a comparar y validar algunos modelos que hoy en día se manejan entre la relación de genes, cerebro, cognición y conducta. Es un tipo de estudio que tiene un alcance exploratorio y un diseño experimental transversal, para lo cual usé un muestreo no probabilístico, no intencional, no estadístico, donde participaron 13 pacientes con síndrome de Williams, fueron pareados con 8 personas con desarrollo típico,
debido a que no contaban con la estandarización de algunas pruebas, sobre todo de condición social, y deberían de tener de 7 y 18 años de edad. Todos firmaron el consentimiento informado que fue avalado por el Comité de Ética de la Tesis Tacala. Tenían que tener diagnóstico clínico de un genetista con síndrome de Williams y audición y visión corregidas. Para medir las variables, bueno, la variable independiente sería el genotipo, se utilizó un microarray cromosómico citoscano optimal, lo cual nos permite es un estudio genético que nos permite saber el tamaño de la deleción, así como cuántos y cuáles genes fueron los que perdió cada paciente. Para la medición del fenotipo cognitivo conductual neuropsicológico, utilicé una batería neuropsicológica que medía inteligencia, habilidades espaciales, atención, memoria, funciones ejecutivas, cognición social y dos inventarios, uno que mide conducta adaptativa y uno que mide conducta y emoción. La mayoría de esas están estandarizadas salvo las pruebas de cognición social. El procedimiento fue: primero se les citó a los pacientes, donde se les refirió con un paciente genetista que es experto en síndrome de Williams, que debería corroborar el diagnóstico de acuerdo a cumplir con las características clínicas. Una vez que cumplía con estas características, era referido a un laboratorio externo donde se le tomaba la muestra para hacer el microarreglo cromosómico y se le citaba otra vez en el Hospital General para aplicarle la prueba o la batería neuropsicológica en 2 a 3 sesiones de hora y media. Esos resultados no fueron abiertos hasta haber concluido la batería neuropsicológica y tener todos los resultados. Finalmente, debido a los resultados que encontré en la batería neuropsicológica, me di a la tarea de un grupo con desarrollo típico debido a algunas deficiencias que yo encontré posiblemente en cognición social y que fueron variados por edad y sexo y fueron evaluados en dos sesiones de 1 hora y media, y después se hizo la comparación entre genotipos y fenotipos. Para el análisis estadístico utilicé la Odde-Mann-Wiley, utilicé la prueba de estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis con el procedimiento post-Hubble-Dunet y se sacaron la de Cohen. Finalmente, debido a que encontré un caso único, utilicé la T-Study, que es modificada por Crawford y Hubble para comparar muestras clínicas con casos únicos. A continuación presento los resultados. Este es el cromosoma 7 y estas son los genes que pierden los pacientes por primera con síndrome de Williams. Encontré 8 pacientes que tienen una deleción de 1.5 metabases que va del gen FKBP6 al gen GTF2I y que conservan el gen GTF2R2. Encontré 4 pacientes con una deleción de 1.8 metabases que pierden un gen más, que es el GTF2R2. Y finalmente encontré un paciente de 14 años de edad que podemos considerar una deleción atípica y que tiene una deleción de 1 metabases y que conserva los 3 genes de la familia GTF2I, que es la GTF2I, el gen GTF2IR1 y el gen GTF2IR2. A continuación les pongo aquellos resultados donde encontré una diferencia neuropsicológica significativa, ya que en varias de las pruebas pues no hubo tal, lo que nos habla de que realmente el fenotipo está siendo muy similar, salvo en algunos aspectos muy específicos. En la comparación entre los grupos de 1.5 metabases y 1.8 metabases, encontré que el grupo que conserva el gen GTF2R2 tiene mejores habilidades espaciales. En este caso se identificó con el índice de respuesta motriz reducida del FROST-3 y la prueba de cierre visual del FROST-3. Además encontré en cuestión de conducta y en comportamiento que los pacientes que pierden el gen o que tienen una mayor deleción pasan mayor tiempo solitarios y tienen mayores problemas de inteligencia emocional. Y en cuestión de su conducta adaptativa también, no tiene mayores problemas para hacer actividades de ocio, conducta social, y por lo tanto su índice social de la conducta adaptativa también está muy por debajo, lo que nos habla que parecería que estos pacientes que pierden el gen más tienen como más rasgos que se pueden caracterizar al trastorno del espectro autista, que también se ha caracterizado en algunos de estos pacientes con mayores problemas en la conducta social. Además, el caso único, estos son los resultados del caso único. También tiene un sello. Lo que es interesante es primero es que tiene un sello total similar a los otros dos grupos. En un artículo anterior mencionaba que pareciera ser que con estos 3 genes se conservan, el sello total es normal. En este caso, este paciente no tiene un sello total normal y es muy similar a los otros 2 genotipos. Sin embargo, tiene mejores habilidades en diseño con cubos, que es una parcial constructiva, en inteligencia emocional, en la prueba de comprensión que mide juicio social. En comparación con los otros grupos, además tiene mejores habilidades académicas en el hogar, práctico y conducta adaptativa general, lo que nos habla que tiene un mejor desempeño general con los otros 2 grupos.
Como les decía, debido a que encontré esas diferencias principalmente en lo que es inteligencia emocional, en la conducta social, en la conducta de adaptativa social, quise identificar y me di a la tarea de reclutarlos, aplicarles pruebas de cognición social. Apliqué una prueba de reconocimiento de emociones de rostros y una de teoría de la mente, que es la historia de Hape. No hubo diferencias entre los grupos con desarrollo típico y los dos grupos con síndrome de Williams en propiedad cronológica, escolaridad, pero sí en CI total, pues, el desarrollo típico supera a los dos grupos con síndrome de Williams. En lo que es en el reconocimiento de rostros, de emociones de rostros, encontré que los tres grupos son similares en el reconocimiento de la alegría, el enojo y la tristeza. Por otro lado, pues tienen mayor problema para reconocer el miedo y para reconocer los rostros neutros, lo cual es algo que comúnmente se reporta en la literatura sobre los pacientes con síndrome de Williams. Las historias de Hape se dividen en dos historias simples que están asociadas con teoría de la mente en primer orden, donde únicamente la persona tiene que hacer una comparación con el contexto en la realidad para identificar la intención del otro. Mientras que las retóricas implica un nivel, están asociadas con teoría de la mente de segundo orden y tienen que hacer un aspecto mentalista mayor, donde ya no es nada más comparar, sino identificar otros aspectos para la intención. En general, igual los pacientes con síndrome de Williams, no hay diferencia entre los dos grupos. Sí encontramos que quizá el grupo con 1.6 kilómetros tiene un mejor desempeño, pero bueno, no hay diferencia significativa. Y bueno, el desarrollo típico pues supera a los dos grupos con síndrome de Williams. Estas también se pueden dividir por el tipo de mentira, el tipo de historia que están contando. La simple se cuenta con historias de simulación, de mentira y mentira piadosa, mientras que las retóricas cuentan con historias de chiste, ironía y frase. Igual no hay diferencias entre los grupos con síndrome de Williams, pero el desarrollo típico sí supera a estos dos grupos. Por otro lado, el caso único, que es el que conserva los tres genes, presenta igual en el reconocimiento de rostros un desempeño similar a los otros dos grupos, pero encontramos que en este caso en las teorías de la mente, en las simples y en la retórica está teniendo un mejor desempeño al grupo que pierde un gen más, que es el GTF18R2, y es muy similar al grupo que tiene una deleción de 1.5 metabases. Si lo dividimos por el tipo de historia, también encontramos que tiene un mejor desempeño también en estas tareas. Mi discusión y conclusiones es que el caso único, el cual conserva estos tres genes, tiene un mejor desempeño a los otros dos grupos en el juicio social, prácticas visoconstructivas, teoría de la mente, memoria visual, atención verbal, lo cual podría estar afectando e implicando que tuvieran un mejor desempeño en las habilidades académicas del hogar y las habilidades sociales. Además, en comparación con el grupo con 1.5 metabases, tiene un mejor desempeño en habilidades visoespaciales y sociales, y con el 1.8 caso tiene un mejor desempeño también en estas habilidades. Por otro lado, entre la comparación entre los dos grupos, podemos identificar que estos tienen un mejor desempeño del 1.5 metabases en el cierre visual o en la habilidad visoespacial y en la inteligencia emocional. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, se ha encontrado que el gen GTF2 y RD2 se expresa, tiene una alta densidad de expresión en la corteza parietal y en la corteza frontal, principalmente del hemisferio derecho, lo cual podría estar relacionadas con estas habilidades visoespaciales, que justamente Elisa nos mostró ahorita cómo su tarea de percepción se carga más hacia el hemisferio derecho, ¿no? Y que estamos encontrando también en estos pacientes. El GTF10 es un gen que tiene una alta expresión en la corteza parietal, frontal y cerebelo, por lo tanto la pérdida de estos dos podría estar relacionada con una mayor alteración de habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas y cognición social en estos pacientes. Por lo que concluyo, este es un modelo que estoy tratando yo justamente de armar de acuerdo a las antecedentes que he encontrado y a mi investigación, donde tengo justamente cómo los genes van a impactar sobre la conducta a través de una relación que no es directa, ¿no? Los genes van a influir al final de cuentas sobre proteínas durante el desarrollo del cerebro, que diversas áreas están involucradas y se han asociado a procesos cognitivos, y eso es cómo se han asociado a la conducta. Me faltaría, y yo estoy proponiendo poner también unas flechas entre los genes, ya que los genes también interactúan entre ellos, y el ambiente también va a tener una interacción entre ellos a final de cuentas a través de la modificación de los genes. He encontrado que el ambiente modifica los genes, y esto modifica proteínas que están involucradas en la corteza cerebral. Algunas limitaciones, bueno, a mí me hubiera gustado encontrar una población mayor. Estoy en busca de encontrar una población mayor todavía, y también quizá un estudio en imagen. Sin embargo, también actualmente, bueno, estoy planteando una tarea justamente de cierre visual con un estudio neurofisiológico para ver qué pasa con una tarea de cierre visual a nivel de potenciales evocados por estos pacientes. Bueno, este es el artículo que ya fue aceptado, y bueno, estamos en la tarea que está publicado. Agradecimientos para los que me apoyaron en este estudio, y bueno, sería todo. Gracias.
¿cuáles, bueno, no sé si se sepa cuáles proteínas son las sintetizadas por estos genes que sufren de lesión, solo como para entender por qué habría de esperarse justo lo que claro. La proteína empezó creo que la familia GTP2I es una que se llama TIP2, me parece, y que bueno, se ha encontrado que el GTP2I y el GTP2I-RD1 tienen una función, mientras que el GTP2I-RD2 lo que tiene es una función reguladora de estos dos genes. Es decir, que parece que los pacientes que pierden este gen de más, al no tenerlo, no regulan o no están regulando la actividad de los otros genes. Se ha encontrado en animales, por ejemplo, que cuando se bloquea estos genes, se encuentra que tienen como pérdida al miedo algunos animales, que son como incluso en algunos menos etarios entre el grupo, y bueno, y estas proteínas principalmente va a tener su mayor necesidad durante las primeras fases del neurodesarrollo. Después como que estos genes se inactivan. Entonces, se inactivan durante las primeras fases y están involucrados justamente durante la capacidad de migración de las neuronas hacia ciertas áreas de la corteza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora que tenemos tiempo. Pero bueno, muchas gracias. De los receptores 5H1A en la modulación del estrés que presenta Inés González Rivera y con su principal es el doctor Luis Sánchez. Adelante. Les voy a presentar el proyecto que ya dijimos la participación de los receptores 5H1A en la modulación del estrés. Para empezar hay que mencionar que nos estamos refiriendo con estrés, que es una de las principales variables que utilizo. Nos referimos a la relación que existe entre los estímulos que perturban la homeostasis del organismo y las respuestas fisiológicas y conductuales que tiene el organismo como respuesta ante esta estimulación. Como sabemos, tiene la estimulación del estrés tiene una activación a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico, que concluye con la liberación de ciertas hormonas que preparan al organismo para dar una respuesta ante este estímulo. Diversos sistemas de neurotransmisión se han relacionado con la regulación del estrés, sin embargo el sistema de serotonina es uno de los que más está relacionado. Por ejemplo, se ha encontrado que existen interacciones recíprocas entre la serotonina y la norepinefrina, que es uno de los sistemas que está más relacionado con la respuesta inmediata de estrés. También se ha encontrado que un aumento de la serotonina inhibe la liberación de la hormona liberadora de corticotropina en el núcleo paraventricular, por lo tanto un aumento de la serotonina estaría disminuyendo el efecto de la respuesta del estrés. Y también se ha encontrado que un aumento de serotonina reduce la excitabilidad de la amígdala, que también está asociada con la respuesta de estrés y la respuesta de miedo que se presenta después del estrés. Asimismo, se ha encontrado que varios de los síntomas o trastornos que se encuentran comórbidos con las alteraciones relacionadas con el estrés, como son la ansiedad y la depresión, están relacionados o regulados por el sistema serotoninérgico, y de hecho se ha dado tratamiento con fármacos antidepresivos a algunos trastornos que están relacionados con el estrés y se ha visto una mejora de los síntomas. El sistema serotoninérgico está compuesto por múltiples receptores y están involucrados en diferentes funciones, prácticamente todas las funciones del organismo. Yo me centré en los receptores 5HT1A porque son los que más se han visto en diferentes estudios relacionados con trastornos comórbidos al estrés, como son la depresión y la ansiedad. Estos receptores se encuentran a nivel presináptico y a nivel postsináptico. A nivel presináptico son autorreceptores, por lo que inhiben la liberación de la serotonina, y a nivel postsináptico se encuentran, generan el listado de las neuronas serotoninérgicas y se encuentran en diferentes regiones, principalmente corticales. Bueno, los otros receptores se encuentran principalmente en regiones subcorticales, los receptores presinápticos. El objetivo de este estudio fue profundizar en los mecanismos fisiológicos y conductuales que generan la exposición al estrés, y particularmente en la relación que tienen los receptores 5HT1A con esta respuesta. Particularmente estudié el efecto de un agonista de estos receptores que se llama 8-hidroxi-DPAT y un antagonista que se llama Y100-635. Lo hice con los indicadores conductuales de ansiedad y depresión y las respuestas de estrés.
Utilizar ratas macho Wistar de 3 meses de edad al inicio del experimento, aproximadamente 250-350 gramos. Estas estaban alojadas en condiciones estándar de laboratorio. La comida era restringida y el agua libre, y la manipulación fue aceptada por los criterios éticos de manipulación animal. Los materiales que utilicé fueron los materiales para la aplicación del protocolo de estrés, que en un momento les voy a explicar, y los materiales necesarios para aplicar las pruebas conductuales. Dependiendo de la prueba, pues eran los materiales que utilizaron. Este es el protocolo de estrés que utilicé. Es un protocolo que fue diseñado en el laboratorio en el que colaboró, que ha sido utilizado en diferentes investigaciones. Consta de 10 días de exposición a diferentes estresores. Se llama protocolo de estrés crónico impredecible, puesto que se presentan diferentes estresores de forma semi-aleatoria durante los 10 días, de manera que el animal no puede predecir a qué estresor va a ser sometido. Por ejemplo, uno de los estresores fue el restrictor, que se utilizó por 20 minutos durante 3 veces al día en diferentes horarios. Cama mojada, que todos estos estresores se han reportado en la literatura que generan una respuesta de estrés. Cama mojada, cama inclinada, agua fría durante 5 minutos y luz prendida toda la noche. Este es el diseño de mis grupos. De este lado tenemos el protocolo, que es, tuve 2 grupos grandes, los grupos que utilizaron estrés y los grupos que fueron control. Después está la administración del fármaco. Tuve un grupo con estrés que únicamente se le administró estrés y vehículo, después estrés más el agonista, estrés más el antagonista, y la combinación del agonista y el antagonista con estrés. Aquí están las dosis. Utilicé 3 dosis de cada uno de los fármacos. Para 8-hidroxi de EPAT utilicé la dosis de 0.5, 1 y 2 miligramos sobre kilogramo, y para el antagonista utilicé la de 0.05, 0.1 y 0.2 miligramos sobre kilogramo. Cada uno de los grupos fue independiente, cada una de las dosis también, y finalmente los grupos controles, en el que no se administró ningún fármaco ni vehículo, y el grupo control que no se administró el protocolo de estrés, pero sí los fármacos. De este lado están las pruebas que utilicé. Las dividí en 3 secciones. La primera son las pruebas de efecto del estrés, que son nado forzado y campo abierto. Las siguientes son las test de emoción, que utilizamos la prueba de preferencia de sacarina, y finalmente los test de cognición, que fueron el laberinto de Barnes y reconocimiento de objetos. Por cuestiones de tiempo, solamente les voy a mostrar los resultados del efecto del estrés en la prueba de nado forzado. Esta prueba consiste en 2 sesiones. En la primera sesión se pone al animal en un cilindro lleno de agua, en el cual no puede escapar. Esta es la prueba en la que él aprende que no hay una salida del cilindro, y se hace durante 15 minutos, un día previo a la prueba de test. Y al siguiente día se vuelve a poner al animal en el mismo cilindro lleno de agua, pero esta vez durante 5 minutos, y se miden las conductas de inmovilidad, nado y escalamiento. Es una prueba muy utilizada en el campo de estrés y de ansiedad, y las conductas de inmovilidad se refiere a cuando el animal hace los movimientos. Cuando el animal hace los movimientos mínimos para continuar solamente con la cabeza fuera del agua, es decir, solamente haciendo los movimientos necesarios para no ahogarse. El nado son los movimientos activos, cuando sí explora y se mueve constantemente en el cilindro, y el escalamiento son movimientos activos que hace contra las patas del cilindro, que se han asociado con intentar escapar o escalar para salir. Se ha encontrado que los animales que están sometidos a un protocolo de estrés aumentan sus conductas de inmovilidad y disminuyen sus conductas de nado y escalamiento, mientras que los sujetos controles sí tratan de escapar más de la prueba. Siguiente. Aquí está, en esta gráfica tenemos en el eje X las conductas, la conducta de nado, de escalamiento y de movilidad. En el eje Y tenemos el tiempo que pasaron realizando esa conducta en segundos. Y la barra blanca es el grupo control y la barra negra es el grupo experimental, es decir, el grupo que solamente fue sometido a estrés. Estas mismas escalas las van a tener para las otras gráficas que les voy a mostrar. En este caso solamente tenemos la comparación con el grupo control y el grupo experimental, y podemos observar que hubo una disminución del nado y una disminución del escalamiento en el grupo experimental, aunque esta no es significativa.
pero sí hubo un aumento de la inmovilidad en el grupo experimental y este aumento fue significativo. Esto indica que el protocolo de estrés está generando el efecto esperado. Siguiente. Aquí les muestro de este lado los resultados con la administración del agonista y de este lado la administración del antagonista. Se mantienen los mismos parámetros de la gráfica. Aquí en gris tenemos la administración de solamente vehículo, pero tenían estrés, y posteriormente las dosis sucesivas del agonista o del antagonista, igual en un diseño en el que los animales también fueron sometidos a estrés más el fármaco. Podemos observar que en el caso del agonista, los animales tuvieron un aumento del nado, una disminución de la inmovilidad, eso fue significativo, y también un aumento del escalamiento. Por lo tanto, podemos decir que con esos indicadores se disminuyeron los indicadores conductuales de la exposición al estrés. Y en el caso del antagonista se encontró un efecto similar al del agonista, en el que hubo un aumento del nado y una disminución de movilidad. Por lo tanto, ambos fármacos generaron un efecto de ansiolítico. Aquí les puse una tabla donde está el resumen de las otras pruebas que utilicé. La flechita hacia arriba indica un aumento de los indicadores del efecto del estrés y hacia abajo una disminución de estos. Podemos encontrar que tanto agonista como antagonista generaron una disminución en general de los indicadores del estrés, con una diferencia importante, que el antagonista generó un efecto procognitivo, es decir, disminuyó el efecto que generaba el estrés, mejoraron en las tareas de cognición, mientras que el agonista no tuvo un efecto cognitivo. Bueno, con esto podemos resumir que ambos fármacos tuvieron un efecto ansiolítico y que por lo tanto son los receptores, sí es posible que los receptores 1A particularmente del sistema sean quienes están modulando los efectos ansiolíticos que tienen los fármacos antidepresivos que se les dan a estos pacientes. Sin embargo, es necesario explorar la regulación que tuvieron otros sistemas o la intervención que tuvieron otros sistemas, ya que el antagonista también es un agonista dopaminérgico y esto puede estar explicando algunos de los efectos que tuvo, no tanto por la serotonina o más bien la controversia que hubo de que hubo el mismo efecto tanto agonista como antagonista. Y en el caso también podemos explorar dosis más altas, puesto que los receptores presinápticos y postsinápticos tienen diferente sensibilidad. Los presinápticos se regulan, se activan con una dosis menor, por lo tanto el efecto que pudimos observar probablemente fue a nivel presináptico y quedaría a ver con dosis más altas para llegar a estimular los receptores postsinápticos. Y bueno, eso sería todo. Yo tengo dos dudas. La primera, las administraciones eran sistémicas, ¿verdad? Sí, intraperitoneales. Intraperitoneales. Y otra, la prueba de nado forzado, ¿qué mide más, ansiedad o depresión? En sí mide lo que se llama desesperanza aprendida, que está relacionado con la depresión. Okay. Es uno de los Por eso también como que se podrían extrapolar, digamos, los resultados, o sea, decir que el estrés crónico, que eso pues se ha visto en animales, en humanos, estrés crónico moderado y pues depresión. De hecho, es una propuesta bastante extendida en el campo de la ansiedad. Lo primero que en un protocolo de estrés, lo primero que genera son indicadores de ansiedad, y si este estrés es prolongado, llega a evolucionar a depresión. Es algo que está siempre relacionado tanto en los estudios como en la clínica. Y por ejemplo, en los días que tú lo administraste de estrés, ¿esperas solamente ansiedad o ya síntomas de depresión? Estuvimos buscando los dos. De hecho, además de la prueba de nado forzado, utilicé la prueba de referencia de sacarina, que igual es medida en Ledon J, entonces está relacionado más con la depresión, y sí encontré efectos de ambos. Probablemente porque es un protocolo de estrés crónico que aunque son 10 días, el mismo laboratorio generaron otra investigación en la que se encontró que los 10 días eran suficientes para generar los efectos de estrés crónico, como los mismos que se generan durante 5 semanas que utilizan en otro protocolo. Entonces decidimos utilizar el de 10 días, que reduce el número de días que tienes que estresar a los animales y genera un efecto similar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. ¿Por qué decidieron trabajar con serotonina? ¿Han hecho algunas pruebas con agentes diarreicos, que son los que son utilizados para el tratamiento de ansiedad?
Bueno, de hecho, en la ansiedad se utiliza tanto serotonina como GABA, como ahora cannabinoides y otros sistemas. Y de hecho, hay otros compañeros que están trabajando con otros sistemas, pero decidimos serotonina porque es como el primer fármaco que se da, la primera línea de acción que se hace con personas que tienen trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada, se les da fármacos serotoninéticos. Y si estos no funcionan, entonces se va por otros sistemas. Entonces, ahora se da una mezcla en donde juntan diferentes ansiolíticos, antipsicóticos. Sí, pero la serotonina es el más clásico. Entonces, quisimos ver particularmente cómo funcionan bastantes pacientes. El 60% de los pacientes que se les da estos fármacos funciona la serotonina. En el otro 40% necesitan diferentes tratamientos, pero entonces quisimos ver qué particularidad tenían estos fármacos, puesto que los antidepresivos son bastante generales. O inhibe la recaptura de serotonina o inhibe la MAO. Entonces queríamos ver específicamente si algunos, porque hay estudios que muestran que si se eliminan los receptores en modelos transgénicos, estos receptores particulares, se ve el mismo efecto que si se genera un protocolo de estrés. Entonces quisimos ver si eran efectivamente, o cuál era la relación de estos receptores particulares en la modulación del estrés. ¿Alguien